Bueno, vamos a finalizar con esta primera parte del capítulo 8 respecto del impuesto sobre los ingresos brutos. Ya la clase que viene vamos a hablar del convenio multilateral. En esta última clase lo que vamos a ver es un poco la metodología que uno debe seguir para poder analizar cuál es la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos que es aplicable, es decir, cómo manejamos la ley impositiva anual en un ejemplo para que ustedes puedan entender o de una manera como sepan cómo manejarse a la hora de definir la alícuota del impuesto o cómo determina el impuesto sobre los ingresos brutos en cada uno, en distintos tipos de situaciones. No dejemos de recordar que ya en las clases pasadas hemos analizado el hecho imponible. Recuerden los 4 requisitos que tiene que cumplir una operación para que esté alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos. Hemos hablado de la existencia de un régimen general, de un régimen simplificado de monotributo, cómo se determina el impuesto si vamos por lo que es el régimen general. Hemos hablado de las exenciones al impuesto sobre los ingresos brutos, el tratamiento de lo que es la actividad industrial, la exención de lo que es la actividad profesional. Hemos hablado también del consenso fiscal, ¿sí? Es decir, todas estas cuestiones son cuestiones que tener en cuenta a la hora de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos en una jurisdicción. ¿Está? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, como les decía, era tener en cuenta cómo liquido lo que es el impuesto y qué elementos debo tener en cuenta al momento de liquidar lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, en ese caso, si nosotros tenemos en cuenta, vamos a un ejemplo, esto es un Excel que preparé para esta clase, donde nosotros tenemos que la ley impositiva del año 2021 es la ley 10.725, y específicamente esa ley impositiva, entre los artículos 12 a 46, son los que regulan lo que es la liquidación del impuesto sobre el ingreso bruto en la provincia de Córdoba. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta al momento de liquidar el impuesto sobre el ingreso bruto en la provincia de Córdoba? Primero, la existencia de un mínimo. Recuerden que en el régimen general nosotros decíamos de que teníamos el régimen general como tributa la base imponible del impuesto por la alícuota, ¿sí? O un mínimo de los dos del mayor, ¿está? ¿Cuánto es ese mínimo? Bueno, la ley impositiva anual, el artículo 42, dice que ese mínimo es de 18.000 pesos anuales, ¿está? Como el impuesto sobre el ingreso bruto se tributa por periodos mensuales, ¿sí? Esos 18.000 pesos anuales lo tengo que dividir por 12. Eso hace que en forma mensual el mínimo sea de 1.500 pesos mensuales. Recuerden lo que dijimos en la primera clase, que a través del decreto 1205 y la modificación introducida a principio digamos, a fines del 2020, no es exigible el pago del impuesto mínimo para los meses de enero a diciembre del 2021. Esto producto de lo que es la pandemia. Entonces, bueno, vamos a aplicar el criterio general. Sepan que si por algún momento tengo que tributar el mínimo, no pago a lo que es el mínimo, no es exigible el mínimo para el año 2021. Pero para adelante, obviamente, se va a tributar como lo vamos a ver ahora. La segunda cuestión a analizar es la reducción de alícuota. Es decir, existe lo que es una alícuota general prevista en la ley, pero a partir de lo que es el artículo 15. Pero también tenemos una alícuota reducida en un 30%, y esto está previsto en el artículo 39 de la ley impositiva anual. ¿Está? ¿Cuándo se aplica esa alícuota reducida en un 30%? Cuando la sumatoria de los ingresos grabados, exentos y no grabados, total país del año 2020, ¿sí?, sea menor o igual a 15.500.000 pesos. ¿Está? O sea, tengo que tener ingresos menores a 15.500.000 pesos para que se me aplique la alícuota reducida en un 30%. Y por otro lado, para aquellos contribuyentes que tengan ingresos superiores a un tope, esa alícuota, existe una alícuota incrementada que está prevista en el artículo 40 de la ley impositiva anual. En ese caso, cuando el contribuyente, la sumatoria de su base imponible, grabadas, exentas y no grabadas, del año 2020, sea mayor a 163 millones de pesos, ¿sí?,
y obviamente sea una de aquellas actividades que tenga previsto una alícuota gravada, en ese caso, ¿sí?, se aplica la alícuota gravada previsto en el artículo 40 de la Ley Impositiva Anual, Ley 10.725, para el periodo fiscal 2021. ¿Está? Voy a dejar de compartir por un momento el Excel y voy a compartir la Ley Impositiva Anual, ¿sí? La Ley Impositiva Anual que ustedes tienen ahí es esta, es muy larga, pero evidentemente me voy a enfocar en la actividad del ejemplo que vamos a tener. Pero fíjense que el anexo de la ley impositiva anual, donde están todas las alícuotas, que es el elemento que ustedes tienen que manejar, está compuesto por una planilla donde tenemos el código de actividad, la descripción del código de actividad, aclaraciones respecto de la descripción de ese código de actividad. Por ejemplo, el código de actividad 472.112 que ustedes tienen ahí, ¿sí?, incluye la venta al por menor de fiambres y embutidos, ¿está? Esto incluye la venta al por menor de fiambres. Sin embargo, excluye la venta al por menor de fiambre en almacenes. ¿Por qué? Porque tiene una actividad específica, que es la 472.120, que es distinta a la que nosotros estamos viendo ahora. Bueno, para este código de actividad, como ustedes pueden ver, tienen 4 columnas. La columna de la alícuota general que se le aplica es esta que ustedes están viendo en el medio, ¿está? O sea que la alícuota general para esta actividad es el 4,75%. Sin embargo, si por los ingresos del año inmediato anterior puedo gozar de la reducción de la alícuota del artículo 39 de la ley impositiva, la alícuota va a ser del 3%, ¿está? Ahora, si para esta actividad mis ingresos superan, ¿sí?, las alícuotas de 263 millones, los ingresos del año inmediato anterior, en ese caso la alícuota se incrementa al 5%. ¿Tá? Esa es la alícuota agravada. La última columna es una columna donde está para cierto tipo de actividades muy específicas, actividad financiera y otras más. La ley impositiva expresamente, no el anexo, sino la ley impositiva establece otra alícuota. En ese caso se pone ahí esa otra alícuota diferencial o distinta prevista en la normativa. Pero eso es para casos de alguna manera excepcionales previsto en la ley. En este caso, la ley impositiva no establece ninguna alícuota especial o específica para este tipo de actividad, con lo cual son las 3 alícuotas que pueden ser aplicables a este contribuyente que desarrolla la actividad denominada con el código 472.112. ¿Está? Bien. Dejo de compartir entonces la ley impositiva y ahora sí me voy al ejemplo del Excel que recién les comenté. Entonces, fíjense, yo ahí le he planteado algunos casos particulares de solución en distintos tipos de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, el primer caso de aplicación es la empresa El Cholo S.A., dedicada a la venta al por menor de fiambres embutidos en la ciudad de Córdoba. Se encuentra inscrita en el impuesto sobre el ingreso bruto en la provincia de Córdoba bajo el código de actividad 472.112, venta al por menor de fiambres y embutidos. Nos informa que la venta de dichos productos realizada en el mes de marzo del 2021 fue de 100.000 pesos. Los ingresos totales, y ellos incluyen los exentos y no grabados del año 2020, ascienden a 17 millones de pesos. Se nos solicita que calcule el impuesto determinado correspondiente al anticipo marzo del 2021. Recuerden que el impuesto sobre el ingreso bruto, si bien es un impuesto anual, se paga por anticipos mensuales, con lo cual, sí, estamos hablando del anticipo del mes de marzo del año 2021. ¿Cómo debo proceder de acuerdo a estos datos para resolver o determinar el impuesto sobre el ingreso bruto? Primero, debo analizar la ley impositiva anual y determinar las alícuotas aplicables para ese código de actividad. Recién veíamos que para este código de actividad, vuelvo a dejar de compartir para irme a la ley impositiva, para este código de actividad 472.112, sí teníamos estas 3 alícuotas. La alícuota general 4,75, la alícuota reducida del 3 o la alícuota grabada del 5. ¿De qué depende? De los ingresos grabados de exento y no grabados del año inmediato anterior.
los ingresos exentos grabados y no grabados del año inmediato anterior, de acuerdo a los datos de ejercicio, es de 17 millones de pesos. Para que se me aplique la alícuota reducida, tengo que tener ingresos menores o iguales a 15.500.000, por lo cual estoy por encima de ese tope. Y para que se me aplique la alícuota gravada, tengo que tener ingresos superiores a 163 millones de pesos en el año inmediato anterior, con lo cual no se aplica la alícuota gravada. Vale decir que en este caso se va a aplicar la alícuota general del 4,75%. ¿Está? Esa es la conclusión que podemos llegar en este primer análisis. Volvemos al Excel. Entonces, segundo paso, determinar si corresponde la alícuota reducida, normal o incrementada. Recién le dijimos, se aplica la alícuota normal y paso a liquidar el impuesto. Entonces, fíjense, código de actividad 472.112, venta al por menor de fiambres y embutidos. La base imponible para el mes de marzo del año 2021 es 100.000 pesos. La alícuota es del 4,75%. Fíjense que ahí dice 5, pero es un tema de redondeo del Excel. Si ustedes ven ahí en el cuadro, en realidad es el 4,75%. El impuesto es 4.750 pesos. ¿Y qué hago? Como es régimen general, lo comparo con el mínimo. El mínimo es 1.500 pesos, de los dos el mayor, 4.750 pesos. Recuerden que si aquel impuesto me hubiera dado 1.000 pesos, yo debo comparar los 1.000 con los 1.500 y pagaría los 1.500. Pero recuerden que el decreto de este año estableció la suspensión de la exigibilidad del mínimo de 1.500, con lo cual pagaría solamente el impuesto de 1.000 pesos en el ejemplo que estamos hablando. Esa es la primera situación. La segunda situación que te podemos plantear es la misma empresa, el Cholo, la venta de fiambres y embutidos de la ciudad de Córdoba, se encuentra inscrito en el impuesto sobre el ingreso bruto en la provincia de Córdoba con el código 472.112, venta por menor de fiambre y embutido. Nos informa que la venta de dichos productos realizada en el mes de marzo del 2021 fue de 100.000 pesos, exactamente igual, pero acá está el cambio. Los ingresos totales, incluye exento y no grabado, del año 2020 asciende a 11 millones de pesos. Se nos solicita determinar el impuesto correspondiente al anticipo marzo del 2021. De vuelta, debo analizar el código de actividad es de 472.112, venta de fiambre y embutidos. Existen tres alícuotas, la alícuota general del 4,75, la alícuota reducida del 3 o la alícuota gravada del 5. Con los ingresos del año inmediato anterior, de 11 millones de pesos, veo si se me aplica en primer lugar la alícuota reducida. La alícuota reducida se aplica cuando los ingresos del año inmediato anterior sean menores o iguales a 15.500.000 pesos, por lo cual, teniendo ingresos de 11 millones del año inmediato anterior, le corresponde la alícuota reducida. Punto. No analizamos ninguna de las otras cuestiones. No se aplica ni la alícuota general ni la alícuota agravada. Entonces, en ese caso, vuelvo. Tomo el código de actividad 472.112, venta por menor de fiambre y embutidos, base imponible 100.000, alícuota del 3%, impuesto 3.000, mínimo 1.500, de los dos el mayor, 3.000 pesos. Ese es el impuesto correspondiente al anticipo marzo del año 2021. Por último, el último caso que puedo mencionar, la empresa El Cholo, exactamente igual, venta por menor de fiambre y embutido de la ciudad de Córdoba, se encuentra inscrito en el impuesto de ingreso bruto bajo el código 472.112, venta por menor de fiambre y embutido. Nos informa que la venta de dichos productos realizada en el mes de marzo del 2021 fue de 100.000 pesos. Pero los ingresos totales, incluye los grabados y exentos correspondientes al año 2020, ascienden a 187 millones de pesos. Se nos solicita que calculemos el impuesto correspondiente al anticipo marzo del 2021. De vuelta, vamos al anexo de la ley impositiva anual. Allí van a determinar la planilla con las alícuotas para cada una de las actividades. Para esta actividad identificamos tres alícuotas: la alícuota general, la alícuota gravada y la alícuota reducida. ¿De qué depende? De los ingresos grabados, exentos y no grabados del año inmediato anterior. Ese monto es de 187 millones de pesos. Para que se aplique la alícuota reducida, los ingresos tienen que ser menores o iguales a 15.500.000, esto es por encima. Para que se me aplique la alícuota gravada, mis ingresos tienen que ser superiores a 163 millones de pesos, y acá se da esta situación, por lo cual en este caso se aplica la alícuota gravada al 5%. Entonces, en ese caso, tomo la venta, el código de actividad, venta por medio de fiambre y embutidos,
la base imponible es 100.000 pesos, la alícuota es del 5%, el impuesto es 5.000, lo comparo con el mínimo de 1.500 y esto me da un impuesto determinado de 5.000 pesos. ¿Está? Este es un poco el mecanismo que hay que seguir para la liquidación del impuesto sobre ingresos brutos en la provincia de Córdoba cuando estén frente a esta situación y cómo deben trabajar con la ley impositiva anual que recién ahí les he compartido y ahora les comparto nuevamente, que está prevista en este código. Pueden encontrarse con códigos de actividad que tengan dos alícuotas, por supuesto, si ustedes van, por ejemplo, a la actividad de construcción, se van a encontrar con que hay solamente dos alícuotas, no está la alícuota grabada en algunos códigos de actividad. Esto pasa para otras situaciones. Puede darse eso. O sea, recuerden que la alícuota grabada es solamente para ciertas actividades que están expresamente contempladas en la ley impositiva anual y en su anexo. Si no, no tengo. Y por otro lado, recuerden que puede haber una alícuota diferencial prevista en la ley impositiva anual. En ese caso lo van a encontrar en la última columna y en ese caso, en vez de aplicar la alícuota general, se aplicará esa alícuota diferencial o la alícuota grabada que se establezca en ese caso. Bien, bueno, con esto damos por finalizado digamos, el desarrollo de la primera parte del capítulo 8 del impuesto sobre el ingreso bruto. ¿Sí? Ahora, a partir de la clase que viene, vamos a hablar del convenio multilateral en todos sus aspectos. Así que bueno, continuamos entonces en las próximas clases con el desarrollo de este capítulo 8. ¿Sí? Nos vemos entonces en la clase que viene.